Bienvenidos al campus de los Indies. Bienvenidos al programa de Football College. Ya sabéis, este programa donde nos dedicamos a viajar con nuestra furgoneta a diferentes campus y a universidades de Estados Unidos para comentar su programa de fútbol americano. Y comentar esos equipos y esos enfrentamientos de la NCAA, que tanto nos gusta. Cómo me gusta a mí estar acompañado de Víctor. Muy buenas, Víctor, ¿cómo estás? Hola, ¿qué tal, Alex? Hola, Carlos. Bienvenidos, Indies. Quiero hacer, si me permites, antes de empezar, una mención a un gran indie que se nos ha ido, como somos indies. Se nos ha ido Robert Redford y poca gente hizo tanto como él por el cine independiente y su festival Sundance. Solo eso. Muy buena referencia, Víctor. Y también estoy muy bien acompañado con Carlos Tabernero. Muy buenas, ¿cómo estás? Muy buenas, Alex. ¿Qué tal, Víctor? Enorme festival de Sundance, la verdad, que puede representar mejor a este grupo que conformamos aquí los indies y contento de la experiencia del campus en esta segunda temporada a contar historias, como bien dices, de diferentes universidades y quizá no tan grandes, pero muy interesantes dentro del college football. Pues ya que dices eso, y habéis mencionado a Robert Redford, creo que no estaría mal un viajecito hasta la Universidad de Colorado, ¿no? Y así a Carlos Ayuso le damos un poquito de trabajo. Para saludar a Papá Sanders. Y tanto, y tanto. Bueno, que eso, que Robert Redford estudió allí y creo que puede ser un buen destino. Pero bueno, de momento hemos de decir que hemos llegado hasta la ciudad de Ames para hablar de Iowa State y hablar de este equipo que le hemos cogido muchísimo cariño gracias a una cápsula de Carlos Tabernero y de un vídeo súper chulo que ahora, si no te importa, Carlos, nos puedes explicar un poquito. Sí, bueno, pues la experiencia que tuvimos hace unas semanas en Dublín, viendo a este equipo en su enfrentamiento contra Kansas State, la primera vez que ambos salían de los Estados Unidos para jugar uno de sus partidos, y que en el caso de este encuentro, bueno, pues cayó del lado de los Cyclones y nosotros, como bien dices, íbamos un poquito ya con el corazón del lado de los de Iowa State por esa historia, ¿no?, que contamos en esa cápsula sobre el porqué del nombre del estadio de este equipo ahí enclavado en Ames, en pleno corazón de Norteamérica, ¿no?, en pleno centro de los Estados Unidos. Y la verdad es que fue una maravilla vivirlo allí con equipo, también los Wildcats de State, porque lo viven con muchísima pasión, pero sobre todo con muchísimo respeto, con muchísimo buen humor y muchísimas ganas de disfrutar, en su caso, pues de un viaje a Europa y también de los dos equipos que tienen una rivalidad de la que luego hablaremos. Todo eso está trufadito en este programa. Ese vídeo de Irlanda. Fantástico, fantástico. Pues yo la verdad es que simplemente viendo el vídeo y montándolo me entraron unas ganas de estar allí. Y la verdad es que brutal, brutal. Y nada, lo dicho, os recomiendo que veáis el vídeo y que escuchéis esa cápsula porque vale muchísimo, muchísimo. Que ¿Cómo? os fijéis, por favor, Sí, perdona, Alex, sí, que os sí. fijéis que celebran un touchdown con un fervor impresionante y no es touchdown, ¿verdad, Carlos? El touchdown falso. Estábamos tan emocionados Total. porque certificaba la victoria de los Cyclones que lo celebramos como si hubiese sido 6 puntos más para el casillero y nada más lejos de resulta que el jugador no había llegado a posar el balón en zona de anotación, que se había salido una yarda. Pero bueno, la verdad es que como al final lo que certificaba era el triunfo, el touchdown que no fue se quedará para siempre, ya no solo en nuestro recuerdo, sino que también en el vídeo atestiguando ese momento. Lo digo porque es más divertido verlo sabiendo que no es. Tal cual. Bueno, pues venga, vamos a hablar un poco de este equipo, de los Cyclones. Para empezar, simplemente deciros que está dentro de la conferencia Big 12 y que, bueno, son miembros de la División 1 de fútbol de la NCAA. Y vamos a hablar un poquito de historia, este equipo empezó, bueno, en esta universidad, en Iowa State, empezó a fraguarse todo el tema del fútbol americano allá por 1878, donde se disputaban algunos partidos de forma recreativa, sin ningún tipo de competición y ningún equipo estable. Pero llegó entonces en 1892 cuando ya se creó el equipo y empezó a jugar sus primeros partidos.
Fue en 1894, en 1894 cuando el presidente de la universidad, William Birchher, encabezó la creación de una fundación para recaudar fondos y empezar ya lo que sería la competición seria de Iowa State. En aquel entonces, en 1984, en su primera temporada, Iowa State terminó con 6 victorias y una derrota, incluyendo una victoria por 16-8 sobre la que es ahora la Universidad de Iowa, que de esto ya nos hablará un poquito Carlos Tabernero un poquito más adelante. Hay que decir también que uno de los pioneros en este deporte, uno de los grandes entrenadores que han creado este deporte y le han dado tanta popularidad, fue el gran Pop Warner, del que ya hablamos en uno de los programas de Retro Football Indie, ese programa con Santos, donde repasamos historias antiguas para entender mejor el fútbol americano actual. Y uno de ellos hablábamos de Pop Warner, el mítico entrenador que también fue entrenador de la escuela Carlisle, que es de donde estuvimos hablando hace un tiempo atrás. Pero también fue contratado por la Universidad de Iowa State para empezar a entrenar en el equipo en 1895 durante un mes, ya que Iowa State comenzaba su temporada a mediados de agosto y Georgia, que era el otro equipo donde él entrenaba, comenzaba a mediados de septiembre. Fue tal el impacto de Pop Warner en el equipo que lo que provocó es que le pidieron que continuara siendo asesor, pagándole $25 semanales de aquella época. Poco después de que Pop Warner se fuera a Georgia, Iowa State tuvo su primer partido de la temporada y esto lo que provocó fue que fue un partido en Evanston donde Iowa iba con la etiqueta de equipo perdedor, de equipo pequeño. Pero nada más que sucedió lo contrario, ya que ganaron a Northwestern por 36-0. Cosa que periodistas deportivos de Chicago empezaron a llamarlos con diferentes nombres y diferentes nomenclaturas, como por ejemplo un titular que fue muy divertido que le llamaron Gigantes alimentados con maíz de Iowa. Pero el gran titular fue el que tuvo Chicago Tribune, donde dijeron que fueron azotados por un ciclón. Y desde entonces el equipo de Iowa State se le conoce como los Cyclones. Pero bueno, ya que he empezado a hablar de entrenadores, creo que, Carlos, tú tienes unos cuantos más, ¿verdad? Muy interesantes. Sí, porque de hecho, poco después que Pop Warner, que este pionero del fútbol americano, llegó a Iowa State, Clyde Williams, en 1906 en concreto, procedente además de la Universidad de Iowa, de esa rivalidad de la que más tarde hablaremos, donde no fue entrenador, fue su quarterback, pero un quarterback que además es muy importante porque durante los 4 años en que fue titular en esta universidad, en los Hawkeyes de Iowa, no perdieron ningún partido, se fue con el casillero inmaculado. Y de ahí, pues pasó a la otra universidad del estado, Iowa State, a nuestra protagonista de hoy, donde, como decíamos, llegó en 1906 y al año siguiente, en 1907, ya ascendió a primer entrenador del equipo de fútbol. Eso sí, un cargo que compatibilizó, ojo, al pluriempleo de este hombre, de Clyde Williams, con su puesto como jugador de varios equipos de béisbol profesionales, como los St. Paul Saints, los Toledo Mad Hens o los Des Moines Boosters, pero también como entrenador de los Cyclones de otras dos disciplinas, de béisbol precisamente y de baloncesto, con el que incluso llegó a conseguir un título de división durante los 4 años que compatibilizó todos estos puestos. Eso sí, ya llegó el punto en el que todo este pluriempleo que mantuvo Clyde Williams no se pudo mantener y al final se quedó de fútbol, que era el que más dentro de esta universidad de Iowa State, y le vino bien, la verdad, dejar el pluriempleo porque consiguió en 1911 y 1912, las 2 últimas temporadas como entrenador, los 2 únicos títulos de conferencia, en concreto las de Missouri Valley, que ahora mismo campean dentro de los entorchados que tiene Iowa State. Ahora mismo, ya digo, solo tiene en sus vitrinas 2 títulos que se anteceden nada más y nada menos que a principio del siglo pasado y que fueron conseguidos con Clyde Williams. Terminó su carrera como entrenador con un balance de 32 victorias, 15 derrotas y 2 empates, un 65,3% de victorias.
y su éxito como entrenador de los Cyclones, pero también como quarterback de los Hawkeyes de Iowa, bueno, le llevaron a entrar en el Salón de la Fama del Estado. Además, también forma parte, como no, del Salón de la Fama de ambas universidades. Y un dato que hay que tener en cuenta es que en 1914 el estadio que se construyó para que jugaran los Cyclones de Iowa State comenzó a llevar el nombre de este entrenador, de Clyde Williams. Y si hablamos de un estadio, Alex, Víctor, si os parece, pasamos a otro, al que ahora mismo se encuentra enclavado en Ames, porque el siguiente entrenador importante en la historia de los Cyclones, Sam Willaman, tiene su hueco en este apartado no por su historia, porque con su récord durante los 4 años que estuvo en el equipo de Iowa State fue perdedor y se inauguró una cascada de entrenadores que no logran terminar positivo hasta prácticamente los años 70. Pero este hombre está aquí no por eso, sino porque de su mano vino un jugador histórico del que, como decíamos, hablamos en esa cápsula, que es Jack Trice, del que os vamos a dar solo 2 detalles para no quitaros toda la emoción y podéis acudir a la cápsula a escuchar su historia. Pero es que es un jugador que falleció por una jugada desafortunada y que se investigó incluso como posible asesinato en un partido que los Iowa State Cyclones jugaron en Minnesota, y también que hoy en día el estadio porta su nombre. Pero si queréis saber cómo se fue ahí, mejor que escuchéis, como decimos, esa cápsula. Y de aquí, si os parece, damos un salto de 50 años hasta 1973, que es precisamente el año en que comenzó la construcción de este nuevo estadio de los Cyclones, que ahora porta el nombre de Jack Trice, y también fue el año, ese 1973, en que llegó a la universidad el entrenador Earle Bruce, que retomó y amplió el giro del programa que dio su antecesor, Johnny Majors, después de más de 40 campañas con entrenadores que no pudieron lograr el récord positivo dentro de su trayectoria en el equipo de Ames, en los Iowa State Cyclones. Este último Majors, como decíamos, consiguió no solo la primera temporada en décadas con más victorias que derrotas, sino que además consiguió el doble de triunfos que partidos perdidos, con 8 victorias y 3 derrotas en 1971. Además, Majors metió a los Cyclones en sus primeras 2 bowls, aunque ambas, eso sí, se saldaron con derrotas. 15-33 contra LSU en ese año, 1971, en la Sun Bowl, y un ajustado 30-31 contra Georgia Tech al año siguiente, en la Liberty Bowl de 1972. Sin embargo, el récord total de Majors fue negativo, con 24 victorias pero 30 derrotas, por lo que no pudo revertir esa mala racha de entrenadores que no conseguían más victorias que derrotas durante su trayectoria con los Cyclones, que sí hizo nuestra protagonista de ahora, Earle Bruce, que fue el primero en lograr un récord positivo en los últimos 50 años de los Cyclones, desde 1922, de la llegada de Willaman, hasta este año 1973, y que durante su trayectoria, como decíamos, hasta el 78, consiguió 36 victorias y 32 derrotas. Además, consiguió otro 8-3, como hizo su antecesor, como hizo Johnny Majors en 1976, después de vencer a los Tigers de Missouri y a los Cornhuskers de Nebraska, rankeados en aquel momento en el 7 y el 9 del país, por lo que consiguió un hito en la historia de los Cyclones, y es lograr que la Universidad de Iowa State acabara la temporada por primera vez dentro de ese top 25 del ranking de la Associated Press, concretamente en el puesto 19. Sin embargo, ese año, en el 76, no fue suficiente para entrar en la entonces escasa decena de bowls, frente a las 41 que hay actualmente. Pero el Bruce consiguió desquitarse al año siguiente, cuando logró entrar en la Peach Bowl después de una temporada de nuevo con 8 victorias, aunque por 4 derrotas, debido precisamente a esta última, a la que cosecharon contra North Carolina State en la Peach Bowl de 77 por 14-24. Bruce además igualó las bowls disputadas por su antecesor, por Majors, al clasificar también al equipo para la recién inaugurada Hall of Fame Classic de 1978, que por desgracia ya no se disputa, y que en aquel caso pues los Iowa State Cyclones perdieron contra Texas A&M por 12-28. Además, la buena labor de Bruce dentro de esta universidad pues le llevó a Columbus, donde se convirtió en el entrenador de los míticos Buckeyes de Ohio State, en uno de los pocos casos que se da de entrenadores triunfadores de los Cyclones que acaban en uno de los grandes programas de la NCAA. Y de aquí saltamos casi otras 2 décadas para conocer brevemente a Dan McCarney, que es hasta el momento el entrenador más longevo de la historia de los Cyclones.
Acumuló un total de 12 temporadas, desde el 95 hasta 2006, aunque eso sí, las 4 primeras no fueron muy buenas, porque consiguió un récord muy negativo con tan solo 10 victorias y 34 derrotas. Eso sí, logró dar la vuelta a la situación a partir del año 2000, cuando con un 9-3 en la primera temporada en que los Cyclones lograban nueve victorias, pues metió por segunda vez a este equipo en el ranking final de la AEP en el puesto 25. Además, llevó a Iowa State a su primera bowl desde 1978, y no solo eso, sino que la ganó. Es decir, que los Cyclones por primera vez desde 1912 llevaban un título a sus vitrinas con la bowl que consiguieron contra Pittsburgh en ese año 2000, en la que ganaron por 37-29. Con este hito de la historia de los Cyclones, bueno, pues McCartney se ganó el continuar durante otras 6 temporadas como entrenador del equipo, y en ellas logró que los Cyclones pasaran a disputar 4 bowls más e incluso que ganaran una, la Independence Bowl de 2004, en la que vencieron a Miami por 17-13. Durante su periplo, McCartney entrenó a grandes jugadores que han pasado por esta universidad, como el quarterback Shea Rosenfels, que llevó al equipo precisamente a ganar su primera bowl. También a candidatos al Heisman como Troy Davis, que tiene el hito de haber quedado segundo en 1996, ya que esta universidad, los Cyclones, no tiene ningún jugador con este prestigioso trofeo dentro del college. Y además también entrenó a Seneca Wallace, del que creo que nos hablará posteriormente Víctor. Pero eso sí, las primeras temporadas con tantas derrotas de McCartney, bueno, pues lastraron su récord, y al final solo consiguió un 39,7% de victorias en el total de partidos entrenados y comandando a estos Cyclones de Iowa State. Y de aquí, si os parece, ya pasamos al último entrenador, que es el actual, que es Matt Campbell, y es el primero desde Elbrus que consigue un 50% de victorias, de hecho más, en concreto un 55,7 en las casi 10 temporadas que lleva ya al frente de este equipo de Iowa State, y en el que acumula varios récords de la universidad. Por ejemplo, el mayor número de victorias de la historia de un entrenador en los Cyclones, que lo tiene ya Matt Campbell con 64. También lleva el mayor número de temporadas finalizadas dentro del top 25 de la Associated Press, con 2, que fueron la de 2020 y la de 2024. En ambos años logró también el mejor ranking al finalizar una temporada, con los puestos 9 en el año del COVID en 2020 y el puesto 15 que consiguió la temporada pasada. Y terminamos esta descripción de los entrenadores, Alex, Víctor, mencionando que Campbell es también el coach de los Cyclones que lleva más bowls disputadas, con 7, y también el que más triunfos en este tipo de partidos de final de temporada ha cosechado, con 3. La Liberty Bowl de 2017, en la que ganó por un ajustado 21-20 a Memphis. La Pop-Tarts Bowl de la temporada pasada, en la que ganaron en un partidazo de duelo aéreo por 42-41 a Miami. Y sobre todo la histórica Fiesta Bowl, por el prestigio de este partido, que ahora se encuentra enclavado dentro de los playoffs, y que los Cyclones consiguieron en 2021 frente a los Oregon Ducks por 34-17. Uno de esos jugadores que nos va a hablar Víctor ha sido entrenado por esos entrenadores que ha comentado Carlos, ¿verdad, Víctor? Pues sí, concretamente el primer jugador que tengo, running back entre el 70 y el 72, George Amundson, único elegido en primera ronda del draft de la NFL de este programa por Houston Oilers, el número 14, hasta que los Jets eligieron a Will Matona, el del 23, claro, en el año 23, en el número 15. O sea, es el más alto que han elegido de Iowa State. Quizá uno de los mejores atletas que jamás haya jugado en Iowa State. Fue un talentoso lanzador de disco. Fue nombrado mejor jugador ofensivo del año en la conferencia Big Eight en el 72, por encima del ganador del Heisman de ese año, de Johnny Rodgers, y participó en estas 2 bowls de las que hablaba Carlos, consecutivas, de la Sun Bowl y la Liberty Bowl. En la Sun Bowl corrió para un récord de la NCAA en ese tiempo, en ese entonces, de 1.260 yardas y 15 touchdowns. Josh Amundson entró en el Salón de la Fama de los Cyclones en el 98. Matt Blair, linebacker, entre el 71 y el 73, jugó como linebacker y fue seleccionado en All-American. En el 73 registró 77 tackles, una intercepción y 3 fumbles recuperados. La NFL jugó en los Vikings del 74 al 85.
Lo eligieron en segunda ronda, en el 74. Jugó toda su carrera en Minnesota. Participó en 6 Pro Bowls consecutivos, del 77 al 82. Y fue parte de los Vikings que jugaron la Super Bowl 9 contra los Steelers en lo que fue el primer Lombardi de Terry Bradshaw. Considerado uno de los mejores linebackers de la historia, tanto de Iowa State como de Minnesota Vikings, y fue incluido en el Hall of Fame de Iowa State y está en el salón en el anillo de honor de los Vikings. Falleció en el 2020. Troy Davis, running backs entre el 94 y el 96, 2 veces All-American, primer jugador en correr 2.000 yardas en 2 temporadas consecutivas. Davis prácticamente estableció cualquier récord de Iowa State en ese momento. Empezamos por la mayor cantidad de yardas de carrera, 4.382, mayor número de yardas de carrera en una sola temporada, 2.185, mayor número de yardas de carrera en un solo partido, 378 contra Missouri. La semana anterior de ese partido había establecido el récord de más acarreos de balón en un partido con 53. Y Davis también posee el récord de Iowa State de más touchdowns de carrera en toda su carrera, valga la redundancia, con 36. Y comparte el primer lugar de touchdowns totales con 38. Davis fue elegido para el Salón de la Fama en el 2007 de Iowa State y está en el Salón de la Fama del fútbol americano universitario. Fue elegido en el 2016. Y pasamos a uno de los grandes, Seneca Wallace, quarterback entre el 2001 y el 2006. Wallace empezó casi jugaba como cornerback en Oregon State en el 98, pero termina yéndose a Sacramento City College para estar cerca de su madre. Allí consigue lanzar para 513 yardas en un partido. Y luego regala en el 2001 en Iowa State, siendo un auténtico dual threat, y consiguió más de 5.000 yardas en 2 años y 26 touchdowns, aunque también 27 intercepciones. 912 yardas de carrera y 15 touchdowns de carrera. Es el último quarterback de Iowa State seleccionado en el draft que no sigue en activo. El último que fue seleccionado realmente sigue en activo, ¿verdad, Alex? Ya nos hablarás de él. Sí, sí. Wallace está... Perdón. No, no, que sí, que sí. Que, bueno, activo sí, pero no sé si juega. Y sigue con su furgoneta. Sí. Y pasamos a Jay Klein, linebacker, entre el 2009 y el 2012. Termina su carrera con 361 tackles, lo que lo convierte en uno de los mejores de la historia de esta universidad. Fue nombrado para el equipo de All Big 12 en 2 temporadas, 2011 y 2012. Fue también jugador defensivo del año de la Big 12, compartido con Fran Alexander de Oklahoma. Y en el 2012 recibe el reconocimiento como Honorable Mention All American, que luego nos hablarás, Carlos, de qué es eso, porque yo no tengo ni idea. Logró récords como linebacker, como por ejemplo 4 retornos de intercepción para touchdowns de la NCAA. Jugó en Carolina Panthers, en New Orleans Saints, Buffalo Bills, Chicago Bears, 11 temporadas en la NFL. Y ya solo me quedan 3 menciones cortitas. Kelechi Osemele, el left guard, empieza jugando como right tackle en su año rookie y el segundo año pasa a right guard. Y solo hablo de él porque es el único jugador de Iowa State que ha ganado una Super Bowl con Baltimore Ravens y fue All Pro en el 2016 con Oakland Raiders. Espero no confundirme. Si me confundo, si hay algún jugador de Iowa State que ha ganado la Super Bowl, me lo afeáis en redes y así nos dais feedback. Ojalá me equivoque. Y pasamos al 2004. Todd Blight, receptor, 21,7 yardas por recepción, el que más de la Big 12 ese año, en 2004. Y acaba su carrera universitaria superando las 3.000 yardas y los 31 touchdowns. Y otra pequeña mención para Hakeem Butler, entre el 2016 y el 2018, también receptor, 22 yardas por recepción, el que más de la Big 12 en el 2018, y un total de 60 recepciones para 1.318 yardas. Y hasta aquí llega mi aportación. Y Hakeem Butler es actual receptor en los San Luis Battlehawks de la UFL. Una sección que, por cierto, ya te lo pasas por... No lo has vuelto a hacer. Ya, no Hablamos la... más jugadores de la UFL. Sí, sí, no la he vuelto a hacer porque como
ahora mismo no se está jugando, ahora está todo He parado. pillado. Sí, sí, totalmente, me has Ya, ya, pillado. ya. Pero, pero sí es verdad que la UFL ahora al estar completamente parada no nos da mucho de qué hablar. Como si quedan de Tú con las hablar. excusas que quieras. Sí, sí, sí. Es una excusa como, pero muy mala. O sea, no sé ni cómo me la podéis comprar. Pero bueno, lo que sí que es divertido y bueno son las tradiciones universitarias. Ya sabéis que es una de las cosas que llaman mucho la atención. Y sobre todo os lo puede decir bien Carlos porque ha estado viviendo algunas en directo, no de Iowa State, pero sí de otros equipos, ¿verdad? Sí, sí, si hablamos de universidades y de fútbol americano, lo que está claro es que las tradiciones son algo que llevan arraigado y memorial, pero sí que en cuanto se pone en marcha una, toda la universidad la acoge y la empiezan a difundir. Y creo que Iowa State ahí en Ames tiene unas cuantas, ¿no? Que nos traes ahora, Alex. Sí, y hay una que me gusta mucho, vamos a empezar con esta primera, y es el Early Morning and the Tip Top Lunch, una tradición que se lleva celebrando desde 1950. Y es que cerca del estadio se abrió una barra de bar, un pequeño puesto, un kiosco, donde abrían a las 6 de la mañana para hacer desayunos y refrigerios varios. ¿Qué pasó? Que los aficionados empezaban a ir a desayunar a ese bar. De eso, desde las 6 de la mañana, antes de que empezara el partido, y este Tip Top Lunch se convirtió en 1962 en un bar, ¿no? En un bar como ahora mismo se encuentra. Pero es que los aficionados, muchos aficionados de Iowa State, siguen yendo a las 6 de la mañana a empezar el tailgate desayunando fuerte, porque supongo que será un desayuno fuerte para prepararse para el partido. La verdad es que es divertido y es chulo. También otra de las tradiciones que también es muy, muy guay, y esta me la recomendó Carlos, y es que la hermandad de Alpha Sigma Pi eh, llevan el cañón, un cañón literal, el cual pues supongo que con salvas o con fuego amigo, ¿no? Disparan cada vez que empieza un partido de Iowa State. O sea, cuando, ya sabéis, las intros de los equipos, las entradas al estadio de los equipos son cada vez más espectaculares y lo divertido en este caso es el disparar como meten el cañón dentro del estadio y disparan cuando salen los jugadores. Igualmente que vuelven a disparar cuando hay la patada inicial, cuando para celebrar un touchdown de los Cyclones y diferentes momentos. Y hablando de algo bastante parecido, que sería la sirena de Tornado, que se quiere también incluir como celebración, el cual pues en su día hubo un gran tornado antes de un partido, el cual pues ya sabéis, ¿no? Es una zona donde no hay nada. En Iowa no hay realmente nada, entonces es normal que ocurran tornados y grandes lluvias. El- Suena, pues eso, la sirena fuerte y los aficionados desde 2011 van detrás de que esta sirena ya se considere una tradición. Porque además hay un momento que ahora, de aquí un momento os explicaré que es muy divertido y creo que vale la pena comentarlo. Luego, pues también cuentan con la campana de la victoria, igual que muchas otras universidades disponen de una campana, el cual en este caso fue forjada en 1890 y la que se utilizaba en su día para anunciar a los estudiantes que se acababan las clases. Pues esta campana se trasladó cerca del estadio para que suene cada vez que haya una victoria del equipo, ya sea en el estadio, en casa o como visitante. Y no me olvido de Sai, de Cardinal, la mascota del equipo. Como sabéis, todas las universidades pues tienen su mascota representada con un animal o lo que más cercano, porque lo de Iowa State, que creo que, si no me equivoco, sí, Ohio State, perdón, era una castaña, ¿verdad, Carlos? Correcto, la vaca y el mítico, bueno, pues fruto, ¿no? De ese tipo de árbol que se convirtió en el símbolo del equipo porque poblaban estos árboles el estado de Ohio y bueno, pues al final sí que consiguieron
que se parezca a una castaña o a algo similar, porque es verdad que es muy difícil, ¿no?, el conseguir ese fruto, pero aquí con los Cyclones pasa una cosa parecida. Sí, pues resulta que no sé si habéis visto algún partido de Iowa State, pero la mascota es un pájaro. Pero si se llaman los ciclones, ¿por qué se llama un pájaro? Pues es muy curioso y es que en los inicios de la universidad la mascota se representaba con un cardenal, un pájaro. Entonces por eso es Side the Cardinal. También ya sabéis, el color del equipo pues es ese rojo cardenal tan característico. Y es que en 1954 la universidad empezó a buscar pues una mascota que representara al equipo. Y entre varias personas entraron en concurso y al final decidieron que fuera pues este pájaro en representación del antiguo nombre que tenía el sobrenombre que tenía la universidad, porque ya en ese momento ya se decidió ya que fueran los Cyclones. Y el nombre del pájaro, de la mascota, se llama Psy, ¿no? La abreviatura de Cyclones. Decir que hay una anécdota al respecto, y es también con lo del tema de la alarma de tornado, la sirena de tornado, y es que el 12 de noviembre de 2005, la ciudad de Ames recibió, bueno, una gran tormenta y con ello un tornado. Y eso que obligó, justo antes de empezar el partido, y obligó que todos los aficionados, jugadores se refugiaran en el estadio de una manera para evitar todo este tornado tan fuerte. Al final todo pasó, no hubo ningún desperfecto, ninguna pérdida, ningún daño, y el partido se disputó. Lo que hizo que Iowa State ganara el partido contra Colorado por 30-16. A lo cual el entrenador de entonces de Colorado, Gary Barnett, dijo, pensé que teníamos una mascota bastante buena, pero cuando llegamos a Iowa State y tuvimos un tornado de verdad, fue una verdadera sorpresa. Y, y eso la verdad es que pues hace que el equipo pues tenga ese nombre de los Cyclones aún cada vez más fuerte. Bueno, si os parece bien, si os apetece, chicos, vamos a hablar un poquito del estadio, que antes has mencionado en varias ocasiones, Carlos. Creo que vamos a darle un pequeño cuatro pinceladas sobre el estadio. Como ya has comentado, es el Jack Trice Stadium, originalmente llamado Cyclone Stadium, y que también tenía el nombre de Jack Trice Field, o como también se le conoce actualmente como The Jack. Está considerado el segundo estadio más grande de la Big 12, solamente superado por el de la Bell Edward Stadium, donde el estadio Jack Trice cuenta con un total de 61.500 espectadores, el cual se logró este lleno total por primera vez el 5 de septiembre de 2015, cuando los Cyclones derrotaron a la Universidad de North Iowa por 31-7. Como antes has comentado, el Jack Trice Stadium reemplazó al Clyde Williams Field, que había estado en uso desde 1914 hasta 1974, ya que, ya que las obras empezaron del Jack Trice Stadium en 1973, concretamente el 26 de octubre, y finalizó el 20 de septiembre de 1975, en un primer partido de inicio de temporada contra Air Force, que se saldó con victoria para los Cyclones. Y bueno, hay un pequeño comentario y es que ha recibido un montón de reformas, un montón de ampliaciones de capacidad, ya que el inicio del estadio fue con un total de 42.500 espectadores. Y tengo unas ganas locas de ir a ese estadio, no sé vosotros. Totalmente. Y mira que Ames es difícil de acceder porque la mayoría de los vuelos desde España o es a Los Ángeles o te tienes que ir a la costa este, ¿no? Salvo vuelos concretos, pues a Dallas o a Chicago, que quedarían a unas 5 o 6 horas como poco de esta ciudad de Ames, pero la verdad es que después de escuchar todas estas anécdotas y todas estas tradiciones que se celebran allí y sobre todo por esa historia de Jack Trice que ocupa un lugar en nuestros corazones, pues yo creo que habrá que ir sí o sí en algún momento a esta ciudad enclavada en pleno centro de los Estados
Unidos para conocer lo que ya hoy, por lo menos aquí para los indies, es un templo del college football como es el Rice State. Y tanto, además, bueno, ya sabéis, nosotros con furgoneta nos estamos recorriendo el país. Ya dejamos Florida, hemos pasado el frío al calor conduciendo esta furgo. Que por cierto, ya que estamos en la furgoneta, no sé si habéis visto que aquí tengo una cinta de cassette y pone Carlos Ayuso, que como habéis podido ver, Vale. escuchar, mejor dicho, no está, no lo tenemos aquí. Pues, ¿qué os parece si la pongo en la cinta? ¿Será una petición de rescate o algo? No sé. No sé, a lo mejor pone Ponla, ponla. la pongo y a lo mejor dice Carlos, Tocayo, estoy de acuerdo contigo. Ya veremos, a ver qué dice. Bueno, pues venga, la pongo, pongo el cassette, a ver qué nos dice, cuenta Carlos Ayuso. Hola chicos, hola indies, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? ¿Cómo os ha ido el verano y qué tal las vacaciones? Ya tenía yo ganas de volver al campus y empezar con las clases otra vez, que a mí agosto, lo que es agosto, las aglomeraciones, los atascos, tener que madrugar para coger sitio en primera línea de playa, todo esto a mí me genera más estrés que satisfacción, así que estaba ya un poco cansado. Pero ya me podéis perdonar que haya llegado tarde. También indies, ya os vale, me podríais haber esperado un ratito, que al final he llegado justo cuando os ibais. Pero no pasa nada, me pilláis ahora mismo con el viejo radiocassette del abuelo y aquí mismo os grabo un audio, como ha dicho Alex, os lo paso por cinta y lo ponéis por ahí cuando podáis, cuando buenamente menos estorbe. Vamos con los deportistas ilustres, como siempre, de nuestra universidad de hoy. Y hoy voy a empezar con un deportista que dedicó su carrera a la lucha libre. Nuestro primer invitado es Les Anderson, un luchador de wrestling que también fue entrenador y dirigente y que sirvió a la Universidad de Iowa State durante más de 5 décadas. Entró en el Salón de la Fama del Wrestling tanto a nivel de universidad en Iowa State como a nivel nacional en Estados Unidos y estuvo desde 1958 hasta 1960 compitiendo a nivel universitario. En estos 3 años se llevó 2 campeonatos nacionales, dejando con ello un récord de 50 victorias, 3 empates y una única derrota. Después estuvo como coach. Después de su retirada llevó a los suyos a 5 campeonatos nacionales más. Y además entrenó hasta 20 luchadores que acabarían siendo campeones nacionales. Lo dicho, un fenómeno tanto compitiendo como preparando a los suyos una vez que dejó los cuadriláteros. En sus últimos años como miembro de nuestra universidad se pasó a los despachos para seguir sumando experiencia, sabiduría y aportar todo lo que había aprendido durante su carrera en la dirección del departamento de estos hombres que se dedican a dar mamporros sin ton ni son. Eh, un crack, Les Anderson. Seguimos con otro deportista, en este caso del balón naranja. Jeff Hornacek, que es un exjugador y exentrenador de la NBA. Como jugador fue drafteado en segunda ronda del draft del 86 por los Phoenix Suns, donde pasaría los 6 primeros años de carrera. Posteriormente estuvo en una temporada y media en los Sixers de Filadelfia, que tuvo ahí una época en un equipo perdedor que era un desastre. Y luego estuvo casi 7 campañas más en los Utah Jazz. En este periodo, en el equipo de Salt Lake City, compartió vestuario, entre otros, con los míticos Stockton y Malone, y obviamente 2 temporadas a resaltar, que están en el recuerdo de todos los que nos gusta el baloncesto, y es que en los años 1997 y 1998 jugó las finales de la NBA, perdiendo en ambas ocasiones, para su desgracia, lo que pasa que lo hizo frente a los todopoderosos Chicago Bulls de Michael Jordan y compañía. A lo largo de su carrera tuvo unos promedios de 14,5 puntos por partido y 5 asistencias y 3,5 rebotes, que para la época no estaba ni mucho menos nada mal. Unos números muy importantes que además le valió para ser uno de los tiradores más prolíficos y fiables de aquella época, y en todos los años acumulados de carrera tuvo varios logros importantes, muy importantes. Fue All-Star en el año 92. Ganó 2 veces el concurso de triples del fin de semana del All-Star en los años 98 y 2000. Fue además el mejor lanzador de tiros libres de la NBA en la temporada 99-2000 con, atención, un 95% de acierto al encestar 171 tiros de 180 intentos. Y finalmente remató una estupenda carrera viendo cómo su camiseta con el número 14 fue retirada y subida a lo alto del pabellón de su último equipo, de los Utah Jazz. Y para acabar con el básquet, vamos con el siguiente protagonista. En este caso os traigo una estrella actual, uno de mis jugadores favoritos de la NBA de hoy en día y el líder de unos divertidísimos, porque son divertidísimos, Indiana Pacers. Se trata del base Tyrese Haliburton,
Un tipo que a pesar de tener apenas 25 años ya acumula bastantes cosas. Lo más importante yo creo que es el oro olímpico que se llevó en París. Tiene también 2 selecciones para el All-Star Game, fue líder en asistencias de la liga en el año 2024, o también, aunque de peor recuerdo para él, unas finales NBA que alcanzó hace apenas 3 meses, donde su equipo perdió y él por desgracia se perdió prácticamente enteras por una rotura del tendón de Aquiles. Un enorme jugador de equipo, que para mí es un líder y un verdadero crack, el bueno de Halliburton. Y vamos con la siguiente protagonista. Os traigo una mujer ahora, una mujer que tuvo una grandísima influencia en la sociedad americana y que fue una importante activista por los derechos de todas las mujeres. Se trata de Carrie Chapman y ella fue una de las máximas responsables de que en el año 1920 se concediese el derecho al voto de todas las mujeres en los Estados Unidos. Fue presidenta de la Asociación Nacional Americana por el Sufragio Femenino y más tarde fundó la Liga de las Mujeres con el derecho a voto. Una mujer de bandera, tuvo una serie de hitos importantísimos y con una importancia capital para el futuro de Estados Unidos, desde luego. Y hablando de protagonistas que abrieron camino, os traigo a nuestro nuevo hombre en este caso, otro hombre que luchó por los derechos de las personas, como es George Washington Carver, que fue un inventor, educador y botánico que, bueno, nació y creció en la zona de Missouri, donde la esclavitud aún era una tónica habitual en la segunda mitad del siglo XIX. Su madre había sido comprada por Moses Carver por una cifra cercana a los $700 y, bueno, unos años después y tras la desaparición y supuesta muerte de la madre de George, porque no quedó muy claro si desapareció, si murió, si la vendieron, que aunque quede feo decirlo, pero se vendían por entonces. Bueno, una vez que esto pasó y que la esclavitud había sido abolida, Moses y su esposa adoptaron a George y a su hermano como sus propios hijos. Tuvo una infancia y un crecimiento difícil siendo negro en aquellos años, pero luchó y se sobrepuso a todo. Terminó sus estudios universitarios y tuvo una gran influencia enseñando técnicas a los agricultores y ganaderos pobres de toda aquella zona, para que así consiguiesen sobreponerse y aprovechar los suelos que había de baja calidad, que eran todo derivado de las plantaciones de algodón que había habido previamente, y para ello buscó y estudió alternativas como la producción de maní, de batatas y de otros tantos alimentos. Como curiosidad, en 1943, meses después de su muerte, el presidente Roosevelt dedicó $30.000, que para la época era una cantidad importante, para el Monumento Nacional George Washington Carver, que está en Diamond, en Missouri, donde había pasado gran parte de su infancia este hombre, y que se convirtió en el primer monumento nacional que estaba dedicado a un afroamericano y también el primero que no se dedicó a un presidente, el primer monumento que era dedicado a alguien no presidente de los Estados Unidos. Y ahora vamos a cambiar de rama, vamos con un ingeniero electrónico que tuvo un desempeño fundamental de cara al futuro y con una influencia en nuestros días. De hecho, para que yo esté grabando esto ahora, este hombre es indispensable, y es que es el inventor del primer ordenador digital que se hizo en la década de 1930, el primer ordenador que es similar, con ciertas similitudes a lo que conocemos hoy en día. Y hablamos de John Atanasov, un señor americano de ascendencia búlgara. Y decimos inventor no sin cierta polémica, y es que el desarrollo que llevó a cabo del primer ordenador parecido a lo que conocemos hoy en día tuvo, bueno, durante este periodo en el que lo fue construyendo, fue teniendo ideas y tal, tuvo muchas discusiones y disertaciones con John Mauchly, que tiempo después, digamos que le hizo el lío y patentó este artilugio, lo que, claro, lo que ello conllevó a que hubiera un largo pleito que entre uno u otro, que finalmente declaró, cuando el juez hizo la declaración, dijo que Atanasov era el que creó el primer ordenador similar a lo que conocemos hoy en día, así que se lo atribuyó a él. Y bueno, en los años 80 finalmente sería reconocido por el presidente George Bush con la Medalla Nacional de la Tecnología y también con la medalla al pionero en la computación por el Instituto de Ingenieros Eléctricos y Electrónicos de los Estados Unidos, así que final feliz para John, que bueno, ha conseguido algo que imprescindible para que yo esté grabando esto y me estéis escuchando. No sé si eso es bueno o es malo, pero es lo que es. Y vamos con un último, o quizá digamos penúltimo,
alumno ilustre que llegó bastante alto, tan alto como a ser presidente de la República China entre los años 1988 y 2000. Hablamos de Li Tenghui, un economista y político chino que cursó estudios de posgrado en nuestra universidad de hoy, en Iowa State, y que bueno, estuvo durante 12 años al frente de la República China, lo conocido como Taiwán, y que pues más tarde se le acabaría el mandato en el momento en que la República Popular China ya tuvo otros planes para él y para el país. Y ahora sí, vamos ya con el último alumno, que de ilustre tiene poco. Alumno es un decir porque no es alumno, es alumna. Siempre hablamos de nuestro querido amigo criminal y en este caso será una amiga. La primera asesina de nuestros campus, si no me equivoco, y es Yvette Luisel, que a los 17 años recibió una beca especial para estudiantes menores en la universidad, lo que hablaba del brillante futuro que tenía ella por delante, y estudiaba ciencias políticas, y su sueño era ser abogada del Estado cuando acabase la carrera. Tenía una serie de sueños, además una serie de cualidades, porque todo lo que me he documentado de ella es que era una chica inteligente, una chica amable, una chica extrovertida, que era madura, muy madura para su edad. Hablan maravillas de ella, pero ya sabéis que aquí en nuestro campus siempre hay giros de los acontecimientos. Y ella cuenta que en su llegada al campus, tras instalarse en Ames, en una residencia cercana a la universidad, empezó a adquirir ciertos malos hábitos que digamos que truncaron su futuro. Empezó a consumir alcohol habitualmente, a salir cada día y, según sus propias palabras, a ser demasiado promiscua en busca de hombres a diario. Su alcoholismo fue en aumento y empezó también a trabajar como modelo de desnudos en un estudio artístico para sacar algo de dinero. Y allí conoció a Keith Stilwell, un alumno que era mayor que ella, que tenía 40 años, divorciado, quien, perdón, quien le propuso ir a su casa cada domingo para poder así posar, practicar y mejorar como pintor, digamos. Ello derivó en intentos de manipulación por parte de él, en preguntas cada vez más personales y menos apropiadas, lo que hacía que ella se sentía cada vez más incómoda, pero no supo cómo pararlo, se dejó llevar y llegó un momento que no veía salida a toda esta situación. Hasta que una semana después del Día de Acción de Gracias del año 87, Stilwell se sobrepasó con ella, tocando donde no debía, comportándose como no debía, y de esta forma Yvette perdió los papeles, se volvió completamente loca y le asestó 6 puñaladas con un cuchillo de cocina y además dejó su cuerpo tumbado en la cama y huyó del lugar de los hechos. No podemos obviar que además de irse corriendo, se llevó, ahora os contaré por qué, su cartera del bolsillo. Ella afirma que nunca tuvo intención de matar al proyecto de pintor, pero al día siguiente de matarlo se fue al centro comercial de la ciudad e hizo varias compras tan tranquila como si la cosa no fuera con ella. ¿Sabéis un pequeño detalle? Pues ya os conté antes y lo de la cartera. Las compras las pagó con la tarjeta de crédito del fallecido Stilwell unas poquitas horas, muy poco, antes de ser detenida. Finalmente acabó en la cárcel de mujeres de Mitchellville cumpliendo cadena perpetua, pero una cadena perpetua que años más tarde sería revocada debido a una ley que salió. Era una ley que impedía que dicha pena, la de cadena perpetua, fuera instaurada para asesinos que eran menores de 18 años, dándoles así una segunda oportunidad para la rehabilitación. Y digamos que bueno, nuestra protagonista de hoy encabezó una serie de trabajos, se erigió en la líder de las presas de las presas que querían salir adelante y tuvo podríamos decir, algo así como una rehabilitación, una reinserción más o menos normal. ¿Qué nos lleva a decir esto? Pues que probablemente estemos ante la asesina de mejor corazón de las que han pasado por el campus. Una asesina que se arrepintió, que pidió perdón a la familia, que decía que lo que más le iba a costar era pedirse perdón y perdonarse a sí misma, que era algo que llevaba muy dentro y que le seguía doliendo años después de haberlo hecho. Yo creo que es la primera vez en este campus que tenemos a alguien que está arrepentida, que pide perdón, que cambia, que se reinserta. Así que bueno, vamos a empezar el año poco a poco, que tenemos todavía muchos campus y muchas universidades por delante. Y ahora sí, hasta aquí nuestra lista de estudiantes ilustres de Iowa State. No os creáis que no me costó dar con la joven, con Yvette, para mantener los estándares y el fino hilo que une la muerte con el fútbol americano colegial, porque lo hablaba con mi tocayo, con Carlos, que bueno,
Hasta hoy le apreciaba mucho, pero después de dejarme tirado aquí no sé cómo irán las cosas. Parecían todos muy buena gente en el estado de Iowa, pero pudimos encontrar al final a una oveja descarriada. Y nada, aquí despido mi conexión vintage, que este cacharro está empezando ya a sonar raro y yo creo que me estoy quedando sin espacio en la cinta. Así que no vaya a ser que el radio case de la furgo se enrede y paséis el resto del viaje en silencio. Buen viaje, indies. Un saludo, chicos, y un saludo a todos los indies que nos escuchan. Chao, chao. Bueno, pues creo que ha quedado bastante claro estos jugadores ilustres. Lo que no hay es rivalidad entre los Carlos, ¿verdad, Víctor? Nada, seguro que está de acuerdo, de acuerdísimo. Sí, sí, totalmente. Pues eso, pues ¿Alguna pega? no, ninguna, Nada, ¿verdad? Pues de como, Ni acuerdo habla, es que ni con mi habla. tocayo al 100%. pues como no se ponen en contra nunca, ni tienen ningún tipo de rivalidad entre ellos dos, ¿qué es mejor que nos explique rivalidades de Ohio State, ¿verdad, Carlos? Bueno, pues si hablábamos antes de ese giro que le había dado Matt Campbell a este programa, que ha pasado de ser o de estar entre los considerados perdedores a sí que sumar temporadas con triunfos a lo largo de su trayectoria, pues eso alcanzó su cenit en la temporada 2024, en la pasada, en la que se consiguió el mayor número de victorias en una temporada con 11 y también el mayor número de triunfos en una temporada regular con 10 y solo 2 derrotas. Ese récord final de 11-3 se explica por la victoria en la Pop Tarts Bowl contra Miami, que mencionábamos antes, por 42-41, y también por la derrota en la final de conferencia, la segunda jugada en los últimos 25 años por parte de los Cyclones contra la Arizona State de Sam Leavitt y Cam Skatebo, que se llevaron de manera contundente por 45-19. Ahí no pudieron hacer nada los de Rocco Becht, Campbell y compañía. Con estos antecedentes, pues llegamos a la temporada actual, en la que se han perdido jugadores importantes que se presentaron al draft y fueron elegidos, además en rondas importantes, como Jaden Higgins, Jalen Noel en segunda y tercera ronda por los Texans, Darien Porter, el defensive back, que fue elegido por los Raiders en tercera ronda, o el tackle Jalen Travis, que seleccionaron los Colts en cuarta. Sin embargo, y pese a estas bajas, los Cyclones se han sabido reponer y de momento han conseguido sus 4 primeros triunfos en los 4 primeros partidos disputados de esta campaña. Además, 2 de estas victorias contra sus rivales históricos, contra Kansas State por 24-21 en ese partido de Dublín que mencionábamos de la semana 0 y contra Iowa por 16-13 en la semana 2. En ataque, pues está destacando sobre todo el nombre de Rocco Becht, ¿no? Del quarterback de estos Cyclones, que lleva acumuladas 860 yardas con 7 touchdowns, tan solo una intercepción que ni siquiera fue culpa suya, y lleva además el 75% de sus pases completados. Y bueno, pues parece sobre todo que está dando ese paso de madurez, ¿no? Que se le exigía la temporada pasada, pues para alcanzar una mayor regularidad en su juego y sobre todo que rifase menos balones, ¿no? Como decimos, esa intercepción de esta temporada que lleva no fue culpa suya, fue por un mal movimiento con la mano que le el balón por parte del receptor y que acabó en los brazos del rival. Y sobre todo, lo más importante de Becht es que está consiguiendo touchdowns decisivos con pases a la esquina que están sorprendiendo por su precisión. En este ataque, Becht está acompañado en el puesto de running back por Carson Hudson y Abusama, y sobre todo por 2 receptores que están sorprendiendo, 2 chicos muy jóvenes, Brett Skilsen y Dominic Overby, que entre ambos, siendo el primero sophomore y el segundo freshman, llevan 11 recepciones, pero para más de 220 yardas y acumulando 3 touchdowns. Están además desplazando dentro del depth chart a 2 jugadores que llegaban con la vitola de titulares, ya que habían sido traídos del transfer para sustituir a Higgins y a Noel, como son Xavier Townsend y Chase Sowell. El primero, Townsend, sí que está consiguiendo cierta regularidad, con 7 recepciones y 132 yardas, pero Sowell se está quedando un poquito rezagado y se espera mucho de él, así que veremos cómo responde a partir de aquí en los próximos partidos que se le vienen a los Cyclones y que son bastante importantes. También destacan, por cierto, en el ataque los tight ends, Gabe Barkel y Benjamin Bramer, sobre todo este último, que lleva 14 recepciones, 109 yardas y sobre todo 3 touchdowns en jugadas de cierta dificultad, ganando
en esas opciones de 50-50 a los defensores y consiguiendo anotar 6 puntos, ¿no? Para el ataque de los Cyclones. Y luego, pues en defensa, mientras la secundaria se ha ido recuperando de las bajas de jugadores presentados al draft, pues en los primeros partidos sobre todo destacó el front seven con Dominic Orange como principal baluarte dentro de esa línea con 9 placajes, pero sobre todo con 2 linebackers que están siendo omnipresentes en la presión al quarterback rival y también en la defensa de la carrera, y que entre ambos están combinando 37 placajes en apenas 4 partidos y un sack. Se trata de Caleb Bacon y de Cooper Ebel. Y mientras estos van destacando en sus números, pues también la secundaria parece que se ha puesto las pilas y sobre todo desde el partido contra Iowa han empezado a destacar 2 nombres, los de Marcus Neal y Jamison Patton, 2 safety, uno sophomore y el otro junior, que están resultando ser las sorpresas agradables de estos Iowa State Cyclones y que están acompañando de manera pues bastante buena para el conjunto de Iowa a la gran estrella, ¿no? De esta defensiva, que es Jeremiah Cooper, uno de mis jugadores favoritos dentro de las secundarias del college en esta temporada, un jugador total que empezó como safety pero que ahora mismo se está adaptando a cualquier posición dentro de esa secundaria, y del que destaca pues sobre todo una intercepción crucial en el partido contra Iowa, que fue gran parte de la causa por la que los Cyclones lograron ese triunfo que les sitúa con el casillero inmaculado de 4 victorias y ninguna derrota. Así que de momento, por lo que vemos, está siendo un equipo más que sólido, uno de los que más, desde luego, dentro de esta Big 12, al que ya con cariño le ponemos el apelativo de hipertensiones, ¿no? Como la segunda división española, por lo abierta que está todos los años esta conferencia, pero que en este caso yo creo que los Cyclones, si mantienen este rumbo, tienen muchas posibilidades de repetir final de conferencia y quién sabe si incluso de levantar el primer entorchado conferencial desde aquel ya muy lejano 1912 en el que ganaron la Missouri Valley, que, bueno, pues como aficionados, ¿no?, de estos Cyclones que nos han ganado un poquito el corazón con esa historia de Jack Trice, pues esperamos que puedan llegar. Y simplemente por apuntar, en el calendario, eso sí, tienen todavía fechas marcadas en rojo, ¿no?, como rivales que les pueden hacer perder esa comba y ese tren por el título conferencial. La próxima semana ya viene uno, como es Arizona, en la semana 5. Luego tienen varios partidos en principio asequibles y luego les viene sobre todo los encuentros complicados contra BYU en la semana 9, Arizona State en la 10, TCU en la 12 y Kansas en la 13. Yo creo que sacando 4 de estos 5 partidos o incluso con 3 se podrían clasificar a esa final de conferencia y quién sabe si ojalá llevarse esta Big 12. Bueno, me encantan. A mí una de las cosas que me gustan de este programa, aparte de los asesinos en serie de Carlos Ayuso, es ver hasta qué punto esas rivalidades históricas generan trofeos y nombres curiosos. No sé si a vosotros eso os gusta. A mí me flipa. A mí me Sí, a gusta ver, mucho, sí, me recuerda al rugby, ¿no? Como el trofeo Calcuta, este que siempre luchan Inglaterra y Escocia en el Seis Naciones. Es algo parecido, además el nombre también, ¿por qué Calcuta? No sé, Sí, que es sí, una sí. tetera, ¿no? Sí, sí, y esto del el teléfono pintado de 2 colores me parece maravilloso y una idea estupenda. También Bueno, recordar en otros episodios anteriores donde se ha comentado, por ejemplo, el trofeo más alto. Me encanta, me encanta. Y pues ya que hemos estado hablando de tanto de jugadores históricos, rivalidades, esos entrenadores, pues vamos a comentar un poquito cómo se presenta esta temporada para los Cyclones. ¿Cómo los estáis viendo? gloriosa. es que el giro que hablábamos antes que le dio Matt Campbell a este programa, pues se alcanzó un punto cenital, fue el año pasado, en 2024, cuando por primera vez en la historia de los Cyclones alcanzaron, explicados por un lado por esa victoria en la Pop Tarts Bowl contra Miami por 42-41, que subió el 11 al marcador, pero los 3 también, porque ya decimos 14 partidos no es lo habitual, lo normal es jugar 12, pero como el año pasado Iowa State se clasificó por segunda vez en su historia para disputar el trofeo de esta Big 12, pues bueno, esas 3 derrotas vinieron precisamente porque la perdió contra la Arizona State Sun Devils de Sam Leavitt y Cam Skatevo por un resultado bastante contundente de 45-19 de los Cyclones. Y con estos antecedentes, pues bueno, llegamos a esta temporada en la que Iowa State ha perdido jugadores importantes,
que han llegado al draft, como Jaden Higgins, como Jalen Noel, también como Darian Porter, de los que hablaremos posteriormente, pero en el que están sabiendo adaptarse a esa situación, sobre todo con el buen desempeño que está teniendo el Rocco Becht, del que hablábamos antes, que lleva acumuladas en 4 partidos, en esas 4 victorias que acumula de momento los Cyclones, 860 yardas de pase con 7 touchdowns, tan solo una intercepción, que además, todo hay que decirlo, no fue culpa suya, sino de un mal desempeño del receptor, y lleva el 65% de los pases completados, por lo que parece ser que sí que está dando ese paso de madurez, ¿no?, que se exigía desde la temporada pasada para alcanzar una mayor regularidad que acababan en las manos del rival. Le acompañan dentro de este ataque Carson Hansen y Abu Sama como running backs, y sobre todo los receptores que están sorprendiendo por su desempeño, los jovencísimos Brett Skilsen y Dominic Overby. Ambos acumulan 11 recepciones en total, con más de 200 conjuntas y 3 touchdowns, 2% de Overby, que es uno de los jugadores llegados este año desde el instituto y que está sorprendiendo en un puesto que le ha quitado a uno de los transfer que llegaban esta temporada, 2 principalmente al puesto de receptor, como Chase Sowell y Xavier Townsend. Este último sí que está teniendo mejor desempeño, con 6 recepciones y 32 yardas, pero Sowell, como decimos, bueno, pues ha sido superado dentro del depth chart por Overby y de momento solo lleva 4 recepciones para 32 yardas. Y sobre todo lo que destaca, además de Becht, dentro de este juego, para que a los que se vayan a sumar al de los Cyclones, pues que estén muy atentos a los Tyrants, a Gabe Barkel y a Benjamin Bramer, y también más de 250 yardas con 4 touchdowns, especialmente por parte de Bramer, que es uno de los jugadores más destacados. Y si hablamos de esto en ataque, bueno, pues en defensa, mientras la secundaria se va recuperando de esas bajas que comentábamos, pues durante las primeras jornadas, especialmente en las 2 primeras, destacó el front seven con Dominic Orange como principal baluarte, y los omnipresentes Caleb Bacon y Cooper Ebel, que están entrando como cuchillo en mantequilla en las líneas ofensivas y llevan nada más y nada menos que 37 placajes combinados. Eso sí, con un solo sack, pero dándole mucha presión y muchos dolores de cabeza. Y luego también empieza a destacar también esa secundaria renovada, sobre todo con las sorpresas agradables de 2 safeties como Marcus Neal y Jamison Patton, uno sophomore y el otro junior, que están dando un paso adelante para suplir a Porter, al jugador que, como decíamos, dentro de los Oakland Raiders. Y luego por el liderazgo de uno de mis jugadores favoritos dentro del college fútbol actual, que es el defensive back, porque ya no se le puede llamar safety, juega de todo dentro de Cooper, y que tuvo una intercepción crucial que anima a ver a todos los aficionados Hawkeyes en un partido que puede llevar, si todo sigue así, a Iowa State, quizá, quién sabe, a otra final de conferencia, lo que sería histórico el poder sumar 2 años jugando un tiro, y puede que incluso al primer título conferencial, esperemos los que somos aficionados de los este juego sólido, sobre todo apoyado en Rock, que está teniendo esta temporada. Recordemos, desde hace más de un siglo, que los Cyclones el último título lo consiguieron en 1912, así que esperemos que por lo menos nos den esas alegrías que de momento están llevando a cabo y la final de esta conferencia, que, si me permitís, Alex Víctor, ya se ha ganado el apelativo hipertensiones, como la segunda división española, porque cada jornada cambia de posibles candidatos al triunfo. Pues sí, sí, es una división. La verdad es que a mí me gusta cuando hay tanto movimiento, en que no simplemente siempre es el mismo todo el año, por muy bueno que sea, que el año siguiente no, pero que durante una misma temporada haya mucho movimiento. Pues ya que hemos estado hablando de, pues eso, las rivalidades de esos jugadores históricos, es un buen momento de que hablemos de los jugadores que están actualmente jugando en la NFL. Y yo sé de uno, Víctor, que te gustará y que tienes muchas ganas de hablar de él, ¿verdad? ¿Ah, sí? ¿De cuál? No voy a hablar del que tú me estás diciendo. No, a mí el que más me gusta realmente, hablando en serio, es David Montgomery, el running back el running back house de Lions. Y luego, la verdad es que no hay mucho. Luego está también Brice Hall, un fenómeno también, Will McDonald, los dos de Jets, tu chico el de la furgoneta. Y ahí ya te dejo. Ah, bueno, del que tú dices, claro. El que tú dices está retirado ya, ¿no? ¿Sigue jugando? Bueno, creo que tiene El contrato. terraplanista. Sí, sí.
el es terraplanista, ¿verdad? Creo que sí, Creo. sí, sí, sí. Un fenómeno, sí. Menuda cabeza tiene. Alex Lazar, está hablando, Alex de Alex Lazar, que, madre mía, me voy a ahorrar el comentario. Son Y esos, los receptores de... Perdona. no digo que son esos jugadores que nos gusta mucho hablar, entre nosotros dos hablamos mucho, buscamos esos jugadores random, ¿no? Esos raros que tienen esa cabeza un poquito más para allá que para acá. Total, totalmente. Y hay muchos, desgraciadamente. Sí, sí. Y nada, y te dejo hablar a ti de los receptores de Houston, que les conoces más, y de tu niño bonito. Sí, porque ahora que dices niño bonito, bueno, últimamente tampoco está jugando mucho porque se ha vuelto a lesionar. Supongo que pisar Santa Clara es lo que tiene. Y ese Brock Purdy, ese quarterback Mystery Irrelevance que sorprendió a todos en la temporada 2023 y que ahí está, con su contrato rookie. Ay, perdón, he dicho 2023. Es 2022. Ah, perdón. Venga. Y sí, estás hablando de ese jugador bueno, que está en activo, está jugando, pero eh, bueno, ya sabemos qué es lo que pasa cuando pisas Santa Clara, que te lesionas. Y es de Mr. Irrelevant de 2022, Brock Purdy, quarterback que llevó a 49ers a una Super Bowl y que estuvo a punto en 2022 con esa sorprendente primera temporada que nadie esperaba nada de él y que hizo una temporada bastante increíble. Tienes bastantes detractores, pero bueno, ahí está, representando a Iowa State en esos enfrentamientos contra la Universidad de Iowa de George Kittle, que es muy divertido ver cómo se enfrentan entre ellos cuando hay este partido. Y lo que también me comentabas, Víctor, son esos dos receptores de Texans junto con Xavier Hutchinson que hacen ese trío de Iowa State y que de momento, pues bueno, parece que no está resultando tan bien como se esperaba, pero bueno, supongo que esto es como las locomotoras diésel que van poco a poco y van cogiendo ritmo. Carlos, ¿tú cómo los ves? Bueno, la verdad es que son tres jugadores bastante complementarios entre sí, ¿no? Porque tenemos con Higgins a un receptor, bueno, pues sin que le falte velocidad ni mucho menos, es un jugador que va muy bien en los duelos. Xavier Hutchinson también, aunque quizá no tenga tanta altura y tanta seguridad como Higgins. Y luego con Noel, pues el típico receptor de slot que es rapidito, que te puede ir en rutas profundas, que también recibe buenos balones en yardaje. Entonces, son muy, como digo, son muy complementarios entre sí. Pero claro, aquí la figura preferencial es Nico Collins y sobre todo, y la que debería ser preferencial, pero no tanto como pensábamos después de esa magnífica primera temporada, es C.J. Stroud, que nada tiene que ver con Iowa State y que de momento sí que está pegando un cierto bajón, ¿no? Después de esa primera campaña. Veremos a ver si estos receptores empiezan a hacer funcionar, que aquí somos de los... Bueno, chicos, pues parece que ya estamos llegando al final, ¿verdad? No sé si tenéis alguna pregunta, algún comentario final. Víctor, te veo Yo tenía pensativo. alguna, pero sí, pero es que no me acuerdo de cuál era. Bueno, No me pues, acuerdo, como las resolvéis todas en el blog, en ese blog maravilloso, resolvéis todas las dudas, ya no me quedan preguntas. Es pues lo que sí, tiene. pues sí, sí, es verdad. Y Me además, habéis quitado trabajo. ya, eso es verdad, ¿eh? Y eso nos está pasando a todos porque nos estamos aficionando mucho más a college, leyendo esas historias y esas introducciones al mundo de la NCAA que tanto nos gusta. Y uno de los culpables es Carlos Tabernero, ¿verdad, Víctor? Tanto para los que les gusta el fútbol, como para los que no les gusta, como para los que no entienden, para todo el mundo valen, son magníficas. Bueno, pero hay que decirle a la gente que no deje de escuchar el campus, que aquí ampliamos esas historias y contamos muchísimo más, porque en esos artículos al final tenemos un espacio que nos da para lo que nos da, pero aquí nos explayamos durante unos cuantos minutos que muchas veces se convierten en horas. Y en este caso, bueno, pues contando la historia de estos Cyclones, que la verdad es que estamos haciendo bastante contenido, de los de Iowa State. Como al final acaben logrando ocurrir a decir, contaban estos de los indies sobre estos Cyclones. Así que creo que hemos elegido bien. Pues sí, 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 y creo que cada vez nos gusta más estas universidades, ya no voy a decir pequeñas ni grandes, sino de ese tamaño intermedio,
que siempre tienen algo más que contar que ya las archiconocidas, ¿no? Que también están bien, es muy divertido comentarlas, pero creo que bueno, la historia de Iowa State y sobre todo complementadas con la cápsula de Jack Trice lo hace mucho más completo. Bueno, chicos, creo que esto ya va llegando a su fin. Yo creo que ha sido un programa bastante chulo y muy intenso. A veces he tenido momentos de déjà vu, no sé por qué. Déjalo ahí. Lo dejo ahí, sí, sí. Y nada, pues eso. Carlos, muchísimas gracias. Muchas gracias a ti, Alex, como siempre, a Víctor por esos jugadores históricos que nos repasa cada programa y por disfrutar, bueno, pues de un campus más, ¿no? De este inicio de la segunda temporada de este programa que desde los indies hacemos con muchísimo cariño, bueno, pues para descubrir programas que forman parte del histórico, ¿no? Y de la historia de este deporte que tanto nos gusta y con lo que tanto disfrutamos, ¿no? Y que queremos hacer disfrutar a todos aquellos que se acerquen al college football en esta temporada 2025. Y muchísimas gracias, Víctor. Gracias a vosotros y haría este programa 2 veces, 3 o las que haga falta. Y tanto, Un abrazo, chicos. y tanto. Pues nada, gente, ya antes de acabar, como siempre, repasamos un poquito redes sociales que estamos en tanto en Twitter, en Instagram, en Blue Sky, en TikTok y en Facebook como @indisnfl. Que tenemos un blog, como bien ha dicho Víctor, que podéis buscarnos como indisnfl.com. Que tenemos grupo de Telegram, que ya sabéis, tenemos un grupo de Telegram exclusivo de College, el campus de los indies, que allí en la descripción del programa tendréis un enlace donde podéis entrar. Y nada, y no me queda más que despedirme, daros las gracias por llegar hasta aquí. Nos escuchamos muy pronto. Adiós.